Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Quizá ustedes recuerden a un niño llamado el Ponchis, quien comenzó a ser entrenado como sicario a los 5 años. Cuando fue detenido a los 14 años en el 2010, dio una entrevista que nos causó horror. Fue la primera vez que la mayoría de las personas en México tuvimos que enfrentar la realidad de la existencia de los niños sicarios, la realidad de esas pequeñas vidas en desamparo y abandono extremo, cooptadas por el crimen organizado y transformadas en casi máquinas generadoras de violencia. En 2014 tuve la oportunidad de escuchar en el Colegio de México una conferencia inolvidable de nuestra invitada de hoy, la doctora Elena Saola Garrido. Se llamó Fábrica de Sicarios. Elena nos explicaba, como ella hace, desde la antropología y desde el psicoanálisis, justo eso: cómo se arrebata una infancia cuando en el lugar de los juegos está un arma y cuando no hay ningún vínculo que arrope ni razón alguna para no usarla. Las investigaciones de la doctora Saola se han centrado en niños, niñas y jóvenes en situación de calle, víctimas de violencia y explotación sexual, en menores que viven en centros de internamiento. Y también tendremos hoy, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Y para adentrarnos un poco en el tema, tenemos las reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Según datos del informe de 2021 de la Red por los Derechos de la Infancia en México y del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 145,000 niñas, niños y adolescentes corren el riesgo de ser reclutadas e instrumentalizadas por grupos delictivos y pandillas. Las cifras del abandono, las cifras del desamparo más absoluto. Si las instituciones del Estado les fallan, si no hay familia nuclear o extensa para sostener, ni familias de acogida, ni una sociedad que ofrezca la posibilidad de arroparles, niñas, niños y adolescentes serán víctimas del reclutamiento forzado, cuando conservar la vida depende de someterse o de esa otra forma de sometimiento que ya llamamos reclutamiento coercitivo. En el segundo caso se habla de coerción, porque ¿acaso en circunstancias de vulnerabilidad extrema podríamos hablar de libertad de elegir? El crimen organizado y las pandillas saben muy bien cómo encontrar a sus víctimas, cómo ofrecer la fantasía de solidaridad, de protección y ese sentido de pertenencia que todas las personas necesitamos. La tan costosa ilusión de junto a nosotros por fin vas a existir. Niñas, niños y adolescentes en riesgo habitan historias de violencia y de precariedad. Material en muchos de los casos, pero sobre todo emocional. Deserción escolar por falta de apoyos, pérdida de esperanza y de horizontes de futuro. ¿Quién ha estado ahí para escucharles? ¿Quién ha estado ahí para reconocerlas, reconocerlos en su soledad, en la profundidad de su miedo, en las dimensiones de su dolor? ¿Quién ha estado ahí para mirarles a los ojos y hacerles saber que tienen derechos, que cada uno vale la pena, que existe un tejido social que los incluye, que los desea vivos, sanos y creativos? Bienvenida Elena Saola Garrido, doctora en antropología, psicoanalista, profesora e investigadora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social. Elena, qué gusto que estés aquí. Al contrario, muchas gracias, Tere, muy amable. Tu trabajo me parece fascinante, durísimo, y te tengo una gran admiración. De verdad, para mí es un honor que tú estés hoy aquí. Gracias. Hace mucho tiempo que quería que vinieras. Y lo primero que quisiera preguntarte, tú te formaste como antropóloga, que es una forma muy particular de escucha, pero después decidiste sumar otra forma de escucha como más específica, diría yo, y elegiste el psicoanálisis. ¿Cómo fue tu proceso, Elena?
Yo diría que lo dices muy bien, como que son distintas formas de mirar que a mí me parecen complementarias, porque mientras que la antropología sitúa al hombre, a la mujer, en el núcleo de sus relaciones sociales, el psicoanálisis mira más bien la parte subjetiva, la parte interna, la parte de las emociones, de manera que una y otra perspectiva, desde mi punto de vista, se necesitan, se complementan y eso nos pueden dar una imagen más completa de los problemas. Y en los estudios que he hecho, la verdad que ambas disciplinas me han ayudado mucho para ver la realidad social de una cierta manera. Tú me dices que con aquella conferencia de Fábrica de Sicarios estabas comenzando tu investigación hace ya 10 años. ¿Cómo elegiste el tema de estos niños y niñas que están en centros de internamiento? La verdad es que desde que hice mi tesis de doctorado ya hace más años, en los años 80 realmente, hice esa tesis que se llama la institución correccional. En la institución de San Fernando para adolescentes, hoy se dice en conflicto con la ley, pero los chicos que estaban ahí seguían llamándole la Corre, como se llamaba en el siglo XIX en realidad. Hice esa tesis tratando de escucharlos, de entender sus vidas, su trayectoria y también de entender las instituciones para adolescentes, qué hacen con ellos, cómo los tratan, los ayudan o no los ayudan. Un poco ese era el tema. ¿Y qué respuestas encontraste? ¿Los ayudan o no los ayudan? Porque en la investigación que haces me encontré con un porcentaje que me desconcertó muchísimo, que para las chamacas y chamacos que estuvieron en centros de internamiento, hay un 26% de reincidencia en el delito. Sí, yo creo que eso tiene que ver en parte, sí, con, digamos, deficiencias de las instituciones que los atienden, pero también con las circunstancias de vida de estos chicos y chicas. Yo, cuando los entrevistaba adentro de la institución, les preguntaba muchas veces qué expectativas tenían para cuando salieran, y casi siempre la respuesta era depende. Y no me gustaba esa respuesta, pero después entendí que tenían toda la razón. Depende de si cuando salen de esa institución va a estar su familia para acogerlos, para brindarles apoyo, o va a estar el grupo delictivo del cual formaban parte. Entonces, la respuesta era correcta. Depende de qué circunstancias se encuentran. Y pues esta reincidencia tiene que ver mucho, sí, en parte con que estas instituciones es una ilusión pensar en la reinserción social y todo eso que se dice, pues no cumplen del todo su función porque no cuentan con personal especializado, con todos los recursos y los medios que tendrían que tener para poder sacar a estos chicos y chicas adelante. Y por el otro lado, pues el ambiente que ellos se encuentran cuando salen puede ser muchas veces esa falta de apoyo de la familia, o que viven en un cierto zona o en un cierto barrio donde los chicos forman parte de grupos, de bandas o de crimen organizado. ¿Cuál es el mínimo de edad para que entren a un centro de internamiento, para que los hagan entrar? ¿Y de qué edad salen, Elena? Sí, la ley para adolescentes es entre los 14 y antes de cumplir los 18 años. Si algún chico comete un delito en una edad previa antes de los 14, se supone que son sujetos a medidas más bien de protección, o sea, deben de ir a instituciones como el DIF. Y al cumplir 18 años, si ya tienen 18 años, corresponde ir a una cárcel para adultos. Pero si ellos han cometido el delito a los 15, a los 16, de todas maneras permanecen en los centros para adolescentes aunque pasen de los 18 años. Entonces es común encontrar ahí chicos que tienen desde 14 hasta, por decir algo, 20 años, algo así,
Y lo que debiera hacer es que los separen porque son grupos de edad con características muy distintas, aunque no siempre es el caso que los separen, ¿no? Estaba leyendo un testimonio donde un muchachito decía que luego a nosotros nos mandaban por delante a matar, por ejemplo, porque nos explicaban, es que tú vas a ir a correccional 3 años y vas a estar libre, a mí me van a dar una perpetua, así que toma el arma y ve tú. Bueno, eso tiene una parte de realidad, de que sí los niños, es decir, los menores de edad, son utilizados por adultos que saben muy bien cómo manipularlos y pues no tanto de que a mí me darían más pena, porque muchas veces ellos ni siquiera se involucran, sino que dan órdenes a los chicos. Y la verdad que una de las características típicas de la adolescencia justamente es que son muy influenciables, muy manipulables. Y dado eso, más las circunstancias de vida en donde ellos estaban previamente con un frágil apoyo por parte de la familia o la habían abandonado por violencia o por diferentes circunstancias. Entonces, esto hace que puedan ingresar a estos grupos, ya sea de manera voluntaria o porque son captados de manera forzada, violenta, para que formen parte de esos grupos. Tú trabajaste con más de 700, casi 800 muchachos en entrevistas individualizadas. En la mayoría de los casos, ¿cuáles eran sus circunstancias de vulnerabilidad? ¿Qué estaban viviendo? Bueno, justo lo dices bien, de circunstancias de vulnerabilidad, porque lo que me interesaba realmente indagar es cómo se construye la violencia en este país y cómo se construye desde las edades más tempranas. Sí. Por eso me fui con los adolescentes y no tanto con los adultos. Y las circunstancias de vulnerabilidad, lo que encontré es que de esos 730 adolescentes que entrevisté, todos estaban realmente por debajo de la media, digamos, de los indicadores socioeconómicos de toda la población de adolescentes. Es decir, tenían vulnerabilidad porque tenían menor escolaridad, pertenecían a estratos socioeconómicos más bajos, a veces no necesariamente es la pobreza la que lleva a estas personas a cometer delitos, porque si así fuera, pues hay 50% de la población de adolescentes que son pobres y no todos ellos se unen a la delincuencia. Tiene que haber otro conjunto de elementos que los llevan ahí, ya sea porque ellos mismos han tenido una familia que ha estado en prisión, que ha pertenecido a grupos delictivos, o porque están en una comunidad así, o porque ha habido también cierta negligencia o abandono por parte de los padres. Elena, te voy a tener que interrumpir, discúlpame por favor. Regresamos en un ratito, no se vaya. Seguimos con el tema de hoy, nuestros niños sicarios. Conversamos con la doctora en antropología y psicoanalista, Elena Saola. Elena, nos estabas hablando de las circunstancias de vulnerabilidad para estas y estos menores. Así es. Muchas veces también lo que ocurre es que hay consumo de drogas y alcohol, puede ser en los padres, y esto impacta en los hijos, o bien ellos mismos, los muchachos, las chicas, comienzan a consumir esas sustancias. Otro elemento muy importante es la violencia de género, no necesariamente violencia que se ejerciera en contra de ellos, pero sí violencia que a ellos les toca vivir en sus casas en contra de sus madres. Y este es un elemento fundamental que de alguna manera los capacita y los entrena para ser sicarios. ¿Por qué? Porque un niño pequeño que ve que sistemáticamente su madre es pateada, insultada, humillada, ¿qué otra cosa más dolorosa puede vivir? Para un niño,
su madre es el mundo entero en esa edad, ¿no? Y él, si ya ha vivido lo que más le podía doler, después de eso ya no hay nada. Y es en ese sentido que yo digo que los capacita, porque los deshumaniza. Ya han atravesado por experiencias de vida tan duras, muchas de ellos ha ocurrido que mataran a su padre, a su madre o a un hermano, y muchas veces se unen a esos grupos de crimen, en primer lugar porque desean saber quién mató o qué pasó con su padre y su madre. Es decir, no ha habido nadie, una autoridad, que haga justicia, que lo acoja, que lo proteja, que le diga que no tendría por qué haber pasado él por esa muerte de su padre o su madre. Pero como no hay esa nada de eso... muerte violenta. Sí, como no hay nada de eso... los propios niños buscan entrar a esos grupos o para saber qué pasó o para tomar venganza. Se unen al grupo contrario para vengar ellos mismos la muerte de su padre, de su madre. Otro factor importante también que encontré es la ausencia de padre. Muchos de estos niños tenían un dolor profundo porque nunca habían conocido a su padre. Y esto, la verdad, es que genera un vacío tan grande que muchos de ellos nunca logran llenarlo y tienen la sensación, así lo he formulado con esa frase, de que ellos no son nadie, nadie para nadie, porque ni su padre quiso conocerlos. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué valgo yo? ¿Qué importancia tengo yo? Ni mi papá vino a conocerme. Y eso es un dolor profundo. ¿Y qué se puede hacer en los casos en el que el padre no está? ¿Cuáles pueden ser las palabras por parte de la madre o de la familia paterna o materna para acompañar esa sensación de ausencia? O sea, ¿cómo se le transmite tú sí vales? Porque te quiero yo. Muy buena pregunta, porque sí es verdad que en algunos chicos se ve que pudo haber una figura sustituta, un tío, un abuelo, o esa manera de la familia de hacerse cargo del chico, pero no siempre está presente. Hay veces que tras la muerte del padre, o la ausencia de ese padre que no estuvo presente, la madre también o lo deja o pasa de una familia a otra, va un tiempo a vivir con la abuela, otro con el hermano, otro con el tío, de manera que ese chico no tiene ni siquiera una estructura. Tú lo ves que te está hablando de su vida y dices, bueno, ¿ahora de qué me habla? De cuando estuvo con el hermano, con el tío, con la madre, con el padrastro. O sea, verdaderamente circunstancias de vida muy desestabilizantes que no les permiten a ellos, porque como bien dices, no necesariamente esa ausencia de padre, que sí se ve que marcó a algunos chicos, en otros tiene un peso menor porque hubo esa otra estructura que logró contenerlo. Si te voy a... Un momentito nada más. Tenemos nuestro fetiche. Elena, te lo quiero mostrar. Acompáñame, por favor. El de hoy se llama Don't Cry, No Llores. Esta pintora la descubrí buscando información en el internet y arte que tuviera que ver con el tema, del artista Claudia Torillo, egresada de la carrera de Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia. Claudia pinta la violencia a la que son sometidas las infancias. ¿Cuáles son sus consecuencias en una vida? En una entrevista que ella dio al Sol de Morelia, la artista dijo, cito, los niños son el futuro y van a tomar el control en algún momento. Si una sociedad desea mejorar, necesita empezar desde la infancia. En mi obra reflejo en qué se puede convertir un niño cuando sea adulto, cuando sufre violencia, cuando es desamado. Me llamó la atención esta obra suya. Un niño cuyas emociones se ignoran, sin acceso a las palabras. Un niño habitado por la oscuridad, tal y como esto que ella pintó. Es de nuestro fetiche que está ahí. Entonces, o sea, de lo que nos estás hablando es, no hay nadie que le permita crear pertenencia a esa personita, y entonces llega el grupo delictivo. Pero hay algo que me interesa. ¿Por qué en México no existe el sistema de familias de acogida para las personas menores?
Bueno, es una buena pregunta, pero no necesariamente en los países donde eso existe es una buena solución. En muchos casos, por ejemplo, sobre todo el que tenemos cerca de Estados Unidos, los foster care, muchas veces un niño pasa de un hogar a otro, a otro, a otro. Y lo que más bien recomiendan los especialistas es que lo que debería haber sería como unas instituciones que pudieran acompañar y solidificar y dar herramientas a la propia familia. Porque nunca va a haber como la propia familia, pero es cierto que hay familias que no tienen las condiciones, que maltratan al niño, que tienen problemas de drogas o adicción. Es verdad que para esos casos tendría que haber otras soluciones y nunca hay buenas soluciones. Las institucionalizar a esos niños tampoco resulta bien. Y bueno, puede ser que en algunos casos se encuentre un hogar sustituto que funcione, pero a veces no funciona. Es una situación muy compleja porque además, como sociedad, no tenemos un poquito el chip instalado de que somos una comunidad y de que si a esos niños vecinos los están maltratando, le está yendo mal, pues no solo el Estado debe intervenir, debe ver por esos niños, y a veces la gente se queda callada, no quiere meterse en problemas hasta que los matan a esos niños o llegan a escalar los problemas más graves, porque la sociedad nos dice, bueno, ¿por qué tiene que haber niños viviendo en la calle? Son nuestros niños, y por eso es también que le puse ese título al libro. Son sicarios, pero son nuestros niños sicarios. Para que nos hagamos responsables. Es con respecto a lo que decías de las y los vecinos, es muy reciente la idea en nuestra cultura de que la vida privada, cuando estamos observando violencia, no puede seguir siendo privada, ¿no? Porque ha habido esa larga costumbre que podemos escuchar a una mujer pidiendo auxilio y dices, esa es la vida privada. Y no funciona así, no es así. Exacto, y no debiera ser así. Pasa que vivimos en una sociedad con un tejido social también tan roto, tan lleno de miedo, tan lleno de desconfianza, que no, yo no quiero denunciar eso porque mi vecino me va a venir a matar y yo no, y todo el mundo se queda callado y todo el mundo termina siendo cómplice de situaciones tan tremendas como la que pinta esa imagen, ¿no? Esos niños que muchas veces yo también les preguntaba si habían sufrido maltrato en su infancia y si cuando estaban siendo maltratados había alguien que los protegiera, y de 40% de los niños que dijeron que sí, que sufrían maltrato de manera de golpes, humillaciones, insultos, burlas, 39% dijeron que cuando estaban sufriendo eso no encontraban quién los protegiera. Entonces, esa sensación de desamparo también va quedando ahí una huella muy importante. Y había niños que a mí me impresionaba mucho cuando yo les preguntaba también quién es la persona en la que más confías, que más te ha ayudado. La mayor parte de los niños dicen mi madre, mi madre, mi madre. Y lamentablemente cuando les preguntas quién es quien más daño te ha hecho, muchos dicen mi padre, porque no estuvo, ¿no? Pero había otros niños que ya automáticamente dicen, yo no confío en nadie. Y uno puede imaginarse lo que es que un niño de 15 años, de 16, ¿qué ha tenido que pasarle para que llegue a la conclusión de que no hay nadie en quien confiar? Pues que no ha habido escuela, comunidad, ni padres, ni Estado, ni nada, ¿no? Sí, un vacío también del Estado. Nos vamos a ir a nuestros sondeos y después a un corte. Regresamos. Bueno, pues yo considero que los niños, niñas y jóvenes son reclutados por el narcotráfico debido a las tendencias que tenemos acerca de ellos, puesto que las televisiones, en este caso los programas, nos incitan a querer ser como ellos porque vemos que les va bien, porque vemos las casas que tienen y normalmente uno aspira a algo así de la manera más sencilla.
Por lo general suelen ser elegidos porque como son menores de edad, les suelen dar ideas de que no, pues te vamos a dar un cierto pago por hacer tales cosas. Y como los niños son muy asequibles a decir, voy a tener dinero, voy a poder comprarme cosas, tienden a aceptar, ya que, bueno, uno les dice, tú vas a hacer esto, y los niños no saben la verdadera consecuencia de las acciones que van a realizar. Bueno, los niños adolescentes son reclutados muy fácilmente, realmente porque las redes sociales son muy abiertas a todo el mundo y pues estamos expuestos a peligros como esos. Porque por lo general son las personas, bueno, son los niños y las niñas quienes se pueden encontrar por todos lados y no se suelen percatar tanto al respecto de qué es lo que tienen que hacer. Ya sea una acción de venta, ya sea una acción de ocultar. Muchas veces los niños tienen más ideas que los adultos para hacer esas cosas. El problema es que somos muy vulnerables, somos muy maleables. A cierta edad somos muy controlables, podemos permitir la influencia de otras personas en nuestra vida diaria. Y pues el hecho de que te lo pinten muy bonito, en donde te digan vas a tener dinero, vas a tener estatus, te va a ir bien en la vida, llama mucho la atención. Entonces la gente pues cree que, o bueno, los niños creen que es la salida fácil. El narco recluta a menores porque es más fácil para ellos el manipularlos, el usarlos para pues, su conveniencia. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación con la doctora Elena Saola. El tema, nuestros niños sicarios. Me gustó mucho ese nuestros, que ya nos explicaste por qué lo usaste. Elena, en tu libro tú haces hincapié en un punto, en esta especie de agravante en las circunstancias de las niñas y adolescentes, el abuso sexual hacia adentro de las familias. Entrevistas a una jovencita que te cuenta que ella se sumó a la banda y comenzó a delinquir, pero ella lo que en realidad quería era buscar que la ayudaran a vengarse del tío violador. Así es, la verdad que encontré ese antecedente en muchas de las niñas que estaban adentro de instituciones por haber cometido algún delito, y el antecedente en la gran mayoría de ellas era justo la violación, el abuso sexual, que nunca fue atendido. Entonces varias de ellas inclusive, más bien lo que hicieron fue que hasta que crecieron y como nadie intervino, como nadie hizo nada, ellas deciden matar al agresor. Muchas veces se hacen de un novio, le cuentan, es que mi tío, mi padrastro, mi abuelo me violaba, todo como dices, en casa ocurría, y el novio y ella deciden dar muerte a ese familiar, desafortunadamente porque nadie intervino a tiempo para hacer justicia, ¿no? Para decir, claro, esto no puede ser. Y estas niñas dijeron en voz alta en su familia lo que les había sucedido, porque luego lo que pasa es que lo dicen pero nadie les cree. Exactamente. Sí, variaban las circunstancias. A veces lo habían dicho, no les creían, o la mamá les dice, bueno, sí, pero pues es que es de nuestra familia y no podemos desunir porque es tu hermano, es tu tío, es tu abuelo. Entonces, bueno, esa niña crece con un enorme resentimiento que de alguna manera sale, de alguna manera, ¿no? Y en los centros de internamiento hay psicólogos que los acompañen, o sea, se abre la oportunidad para estas niñas abusadas de tratar también eso. Se supone que sí hay acompañamiento psicológico, pero digamos que no de la calidad o de la profundidad que se requiere. Estos niños tienen daños muy profundos que por supuesto que podrían repararse o aliviarse de alguna manera, pero no cuentan con los expertos que realmente tengan la capacidad
para ayudarlos a salir adelante con todo eso que ellos ya llevan cargando previamente. Y estas niñas muchas veces están en una sección, digamos, aparte, en la misma institución que están los niños, los adolescentes, y con el pretexto de protegerlas para que no abusen de ellas, no sé qué, pues la verdad es que ellas están como en un doble encierro, están en un área separada y no les permiten participar en las actividades que existen para los chicos, porque claro, los chicos son mayoría, ellas son unas cuantas, entonces ellas no pueden ir a clases muchas veces, ni hacer deportes, ni participar en las actividades. Entonces, pues es muy triste esta discriminación. Y muy enojoso, claro, porque es discriminación. O no es solo que sean poquitas en número, sino es toda una idea de qué es ser mujer y de feminidad. ¿No es cierto? Los varones necesitan hacer ejercicio, ¿no? Para descargar toda esa energía que ellos traen. Las niñas se pueden quedar sentaditas eternamente. Y bordando o alguna cosa así, ¿no? Alguna actividad que se suponen más afín, que no tiene razón de ser, ¿no? Y también señalas en tu libro las dificultades para las niñas y niños adolescentes que hablan en lenguas originarias y que en muchas ocasiones no tienen acceso al obligado traductor o traductora. Así es, encontré niños indígenas que incluso estaban allí en esas instituciones porque el juez había dicho, pues mira, sí, yo sé que a lo mejor ni siquiera cometiste el delito, pero te conviene más estar ahí en esa institución porque ahí vas a poder ir a la escuela o vas a avanzar en algo. Entonces, ellos quedan con un estigma de haber cometido un delito que no cometieron, como dices, no tenían traductor, pero lo más triste, encontré niños verdaderamente con una depresión profunda, pues porque son apartados de su hábitat. Por ejemplo, niños tarahumaras, que los llevan a horas y horas, y estos niños pues vivían en las montañas con su familia y se los llevan, por ejemplo, a la ciudad de Chihuahua. Pues estos niños fueron completamente sacados de su entorno. Y en el momento que yo estuve llegó a haber varios casos de suicidio en estos niños porque era tan brutal el cambio. Además, su familia no podía irlos a visitar en otras zonas también, en Oaxaca, en Chiapas, igual. Estos niños que son sacados de sus comunidades, pues sus familias no cuentan con los recursos para irlos a ver. Y estos niños, pues, lo único que requieren es de ese apoyo, de ese acompañamiento de la familia. Y las instituciones como que no miran este daño tan grande que se les hace a estos niños, que lo mejor es que puedan estar cerca de su familia. Nos vamos a ir a un sondeo, Elena. Vamos a escuchar las respuestas en la sección Las Voces y las Plazas. Podría decir que de las dos formas, tanto forzada como voluntaria, la forma en la que se reclutan los niños y las niñas, debido a que, como te lo mencioné anteriormente, hay niños y niñas que les llama esas ideas, esas ganas de querer sobresalir, de poder avanzar, y muchas veces los forzan, siendo los dichosos mulas o personas de carga que les introducen las cosas, y es forzado porque mediante las amenazas, mediante el problema de, ok, sí, yo soy, pues estoy dentro del narco, y lo que más me provoca es que me ayudes para poder meter la droga o X cosa. Si no, las represalias van a ser no contra ti, sino contra tu familia. Entonces los niños se asustan. Por lo general siempre suele ser voluntaria, y en otros casos sí suele ser forzada, ya que llegan los típicos que dicen, no, pues ven aquí, te vamos a dar dulces. Y los niños son muy ingenuos, entonces muchas veces sí suele ser forzado y otras veces sí suele ser voluntario, de que les dicen, te vamos a pagar, y lo hacen. Bueno, el reclutamiento de niños y adolescentes es forzada la mayoría de veces porque es más fácil manipular a los menores, pero muchas veces también por necesidad puede ser voluntario. Varias personas insisten en el punto, no es más fácil manipular a los menores. Te quiero hacer dos preguntas que en realidad es una, porque las siento que van así imbricadas.
¿qué nos impide? O sea, ¿qué nos hace delinquir y qué nos lo impediría? Exacto. Bueno, nos hace delinquir factores como los que ya hablé, esas circunstancias familiares de violencia, de abandono, de negligencia, el haber abandonado la escuela. Muchos de estos niños inician en la escuela con problemas de violencia y en lugar de que la escuela los apoye o entienda qué es lo que está ocurriendo, por qué el niño se comporta así, pues los echan fuera. O sea, no hay contención. No. Ni en lo familiar, ni en Exacto. la escuela, no hay contención alguna. No hay contención, no hay atención para estas cuestiones. Y la idea de futuro, es decir, a veces tengo la sensación que son niños que no solo no tienen contención, sino que nadie les está transmitiendo una idea de que pueden tener un buen futuro, de que tienen un futuro, bueno, malo, regular, de que lo tienen. Bueno, lo que pasa es que muchos de estos niños tienen la sensación de que no tienen futuro precisamente. Y eso es otra de las razones que los lleva al delinquir, el sentir que viven en tal grado de marginación, que la sociedad verdaderamente no se interesa por ellos, no tienen manera de insertarse en la economía legal, por ejemplo, mientras que del lado de la ilegalidad encuentran distintas oportunidades. Y lo que realmente los puede disuadir de cometer delitos es justamente lo contrario, es decir, la existencia de sólidos lazos de personas que, si es su familia está bien, pero si no, pero alguien que se preocupe realmente por él, por ella, que sea como una guía, un acompañante. Esto es lo que ellos requieren y esto es lo que los disuade de delinquir. O sea, lo fundamental es la creación de vínculos. Exactamente. Exacto, de vínculos que sean significativos. Y desafortunadamente ellos de manera, pues es una fantasía tal vez, encuentran transitoriamente que en esos grupos ellos lo sienten como si fuera su familia. Sí. Y esta necesidad de ellos de pertenencia, de identidad, de ser alguien para alguien, porque estos otros niños que estaban en su casa con toda esa problemática, pues no sentían que tenían a alguien significativo. Y estos grupos de momento se interesan, inclusive es interesante que algunos niños se sienten atraídos porque adentro de esos grupos sí hay normas y sí se respetan y sí saben que si el jefe les ha dicho que si no hacen esto hay consecuencias, saben que habrá consecuencias. Y a los niños les atrae esa jerarquía, esas normas que a veces carecían de ellas en esa vida tan caótica o desestructurada. Y más dramáticamente, a veces algunos niños dijeron que ellos al salir les gustaría ser militares, pero para poder seguir en las actividades que tenían, solo que con permiso o con placa o con un arma, con autoridad, digamos, ¿no? Y esta idea como del sustituto del padre poderoso que protege, ¿no? En todo esta especie de derroche de poder y de violencia y del narco que ofrece el narco, ¿no? Hay algunos que oigo el testimonio y dicen es que tienen muchas mujeres, por eso yo quiero ser como ellos, ¿no? Exacto, sí. Pues es toda una vida que atrae a cualquier adolescente, les atrae la sexualidad, les atrae la fiesta, las drogas, las armas, las grandes camionetas, todos estos bienes que además desde la sociedad se ha construido también esta atracción hacia toda esa como un destino de vida viable, como un ser a imitar, como un líder, como si fuera un líder valioso. Aunque la vida dure poco. Exacto. Sí. Nos vamos a interrumpir tantito, vamos a un corte, regresamos. Elena Saola nos sigue contando ese fascinante y tan generoso trabajo suyo de apoyo a las niñas y a los niños
en situación de internamiento. Te voy a citar, Elena, esto lo tomo de tu libro, ¿qué nos detiene de delinquir? Y tú escribes el apego y la sensibilidad hacia otros, este asunto de la empatía, compromiso y comportamiento conforme a la norma, la participación en la vida comunitaria, creer y compartir los valores sociales y fortalecer los vínculos débiles con la sociedad. Que nos has explicado, pero yo quisiera que ahondáramos en este punto del apego, porque el apego lleva a la empatía. Y cuando tú hablaste en algún momento del proceso de insensibilización en estas infancias tan llenas de dolor, pero también se les entrena para anular esa empatía que todavía traen dentro, ¿no? Sí, así es. Parte de ese entrenamiento consiste en eso, en soportar el dolor, en no dejarse llevar por ese dolor, incluso a veces en herir o matar a algún compañero puede ser una forma de prueba para que ellos estén en un grupo de crimen organizado. Sí, en esas notas que tengo de tu conferencia, recuerdo el caso de un muchacho que decía, mataron a mi mamá, mi papá no estaba, yo no le importé a nadie, nadie se ocupó de mí, ¿por qué me pedirían a mí que a mí me importen los demás? Y tú decías que eso te provocaba muchísima tristeza, pero que entendías lo que esa personita estaba diciendo, y claro que lo entendemos. No es que sea deseable, no es que sea bueno, es que ¿qué estamos haciendo para que eso no suceda? Eso es muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Cómo poder desarrollar una cultura distinta, tanto desde las políticas públicas que se ocupan de esto, pero también desde la propia sociedad. Ahora se habla mucho de crear una cultura de cuidados. Y de cuidados, ¿qué significa eso? Que hubo niños que por circunstancias de su familia no pudieron ser bien cuidados, pero también implica que los cuidados casi siempre recaen sobre las mujeres de manera muy desigual, que tienen que encargarse de enfermos, de ancianos, de niños, y no se reparte la carga y no se socializa, y el Estado también no pone su parte para que no haya estos niños con ese grado de descuido, cuando lo que necesitaban es ser protegidos, acogidos, y no tuvieron esa experiencia de vida. ¿Y qué te decían ellos? Cuando yo salga quiero una vida distinta, me la puedo un poquito imaginar. Bueno, tú dices que te decían depende, pero ¿tú qué sentías en ellos? ¿O preferiría regresar al grupo porque aunque sea un poco inmediatista y la muerte esté cerca, prefiero esa vida? ¿Qué sentías? La verdad que la gran mayoría de los niños, pero así abrumadoramente, existe ese prejuicio que dicen que quieren ser el mayor narcotraficante. No es así. Estos niños, en la mayor parte de los casos, sueñan, con lo único que sueñan es, yo lo único que quisiera tener es una casa, es una familia, si acaso un trabajo, pero ellos sueñan con una casa y una familia. Esas son sus prioridades, ¿no? Lo cual, yo pensaba que se veían o que quisieran verse como estrellas o como deportistas. No, muy pocos dijeron esos ideales. Lo que quieren es lo más simple, una casa y una familia, algo que ellos no tuvieron muchas veces. Bueno, es que no es simple, no es cierto. Una familia amorosa. Claro. Es extremadamente sí, ellos tienen complicado. ese deseo, y algunos inclusive ya son padres, y ellos tienen el deseo de ser un mejor padre del que ellos tuvieron, ¿no? Ese es su deseo. ¿Y qué propuestas hacen desde tu especialidad? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que el Estado tiene que cambiar para arropar a estas niñas y niños? Pues hacer políticas mucho mejor focalizadas. No es necesario tratar de brindar becas y oportunidades a todos los jóvenes, porque no todos los jóvenes o lo necesitan o están en el mismo riesgo. En todo caso, programas muy dirigidos a esos, como dijiste bien,
145,000 que están en riesgo de ser captados por las características de vulnerabilidad que tienen. Entonces tiene que haber políticas para atender esa violencia familiar, para atender esa violencia de género, para atender las adicciones en el tiempo, antes de que llegue a ser un problema inmanejable para el propio adolescente, pero también niños que están padeciendo que su padre, su madre consumen alcohol, drogas, y no hay programas que atiendan a esos niños que viven en ese universo que ellos no logran comprender, pero después ellos acuden también a las sustancias, ¿no? En fin, que en las escuelas haya mejores programas para entender este problema de violencia y no que los echen fuera, que atiendan a ellos y atiendan a los padres o exista donde canalizarlos para resolver esos problemas. Muchas de estas cosas lo que pasa es que cuando se interviene es demasiado tarde, se dejó pasar oportunidades muy valiosas y estos chicos, aun cuando hayan cometido delitos graves, claro que pueden rehabilitarse y pueden volver a funcionar si cuentan con esa estructura, con ese apoyo, con esos lazos. Simplemente con que alguien se interese genuinamente por él, por ella, con eso basta. Tenemos nuestra sección de libros y películas. Y por supuesto, el primero, Nuestros niños sicarios, de la doctora Elena Saola, del libro que ya hemos estado hablando. Otro es La infancia como mercancía sexual, coordinado por Elena Saola y Richard Estes. Son ensayos, la explotación sexual comercial de niños, la explotación sexual de niños en la frontera, y hay un ensayo de Pierre Tremblay donde analiza el ejercicio de la pedofilia y las circunstancias que la favorecen. Las películas, todas son tremendas, ¿eh? La ciudad de Dios, la película brasileña dirigida por Fernando Meirelles y Katia Lund, creada a partir del libro del mismo nombre de Paulo Lins, quien creció en la favela Ciudad de Dios en Río de Janeiro. Sucede entre 1960 y 1980. Las pandillas, la adicción a las drogas, el crimen, la delincuencia infantil. Las y los actores fueron personas que habitaban la favela. Esta la encuentran en Prime Video. Esta que les voy a decir de verdad, para mí fue tremendo, ¿verdad? Se llama Sin señas particulares, dirigida por Fernanda Valadez. Una mamá de Guanajuato busca a su hijo que quiso migrar a Estados Unidos, pero ya pasaron 2 meses y no sabe de él. Se da cuenta que si no lo busca ella, nadie más lo va a hacer. Entonces va a la frontera. Allí conoce a un joven que regresa a su pueblo después de años y se encuentran en el camino. Le dice: ay, véngase, no tiene dónde quedarse, véngase a la casa de mi mamá. Solo que en su caserío ya no hay nadie. La madre, o sea, se encuentra en una situación donde la madre ya no sabe si tiene un hijo vivo, el muchacho ya no sabe si tiene una madre viva. Y una dice en medio de toda esa devastación, bueno, ellos pueden acompañarse, pero todo es tan terrible y desesperanzado. La madre sí encuentra a su hijo vivo, pero ya no puede rescatarlo. Esta está en las películas de Google Play. El documental La libertad del diablo, del cineasta Everardo González, entrevista tanto a personas víctimas de violencia como a victimarios. Las personas dan sus testimonios protegidas con estas máscaras que se usa para las personas quemadas. Está en lo que antes era Filmin Latino y ahora se llama Nuestro Cine MX. El documental Una jauría llamada Ernesto, también de Everardo González, entrevistas con narcotraficantes, hablan de los cargamentos, la increíble facilidad para comprar armas, las y los menores involucrados a los 10, 11 años, cómo los entrenan. En un momento un joven cuenta que le preguntaron: ¿qué quieres? ¿Matar tu primer conejo o tu primera persona? ¿Qué deseaba ese joven que da testimonio? Necesitaba admiración y respeto. Otro entrevistado dice: yo quiero tener mujeres, dinero, si nada más por matar voy a tener todo eso, ¿por qué no? Está en Prime Video. Elena, hay una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cómo sales de allí cuando entrevistas a los muchachos? ¿De dónde sacas la fuerza para escuchar todas estas toneladas de dolor? No, la verdad que sí sale uno con
eso con un dolor inmenso y claro que me rompió el corazón porque llevo muchos años trabajando en cárceles, más de 30 años entrevistando adultos en cárceles, pero haber visto este fenómeno en los niños, en los adolescentes, sí es realmente devastador, pero uno al mismo tiempo siente que es necesario dar a conocer esta realidad, pues con el ánimo, con el fin de que podamos sensibilizarnos y en lugar de estigmatizar a estos jóvenes, tratar de que no haya más chicos y chicas en esas circunstancias. Elena, muchísimas gracias. De verdad te agradezco, admiro muchísimo tu trabajo, como te dije, y sobre todo la fuerza para enfrentar esa realidad que todas y todos queremos negar. Muchas gracias, Teresa. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues gracias por esta conversación, Elena Saola, doctora en antropología, psicoanalista, profesora e investigadora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social. Gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.